Muy buenas tardes. En esta lluviosa tarde vamos a estar platicando de un tema súper importante, que es los puntos específicos de la contabilidad, sobre todo situaciones que en la práctica vamos a encontrar y vamos a tener para estos fines. Y hoy viene conmigo un muy buen amigo que es especialista en estos temas y que como tal nos va a ayudar a discernir una serie de dudas que todos tenemos y que va a ser algo importante. Y para ello tengo el honor de que me acompañe el maestro en Derecho Fiscal, Eduardo Bondumes Ramos. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, Carlos. ¿Cómo estás? Pues todo bien aquí. Bueno, ¿no? Gracias por aceptar la invitación, Lalo. Claro que sí. Para enfocarnos en el tema de la contabilidad, tanto financiera, administrativa y en el sentido electrónica, habitualmente tenemos conocimiento de que las autoridades habitualmente se basan en el sentido de que solo revisan CFDI emitidos y CFDI recibidos, hacen su formato de Excel y en ese sentido se va perdiendo las obligaciones que tenemos que cumplir como contribuyentes. En este sentido, habitualmente en el 2014 hacia años anteriores, que era lo que propiciaba que para la persona física con actividad empresarial, habitualmente, ¿qué era lo que se hacía? Era una contabilidad en Excel, ¿no? No sé si recuerdas, Carlos. Sí, claro. De hecho, mira, ¿qué te parece, Lalo, si empezamos por, o nos vamos, digamos así, desde el principio? Y aquí el punto sería, ¿por qué y quiénes tendríamos que llevar contabilidad, Lalo? O sea, ¿cuál es la razón? O sea, ¿por qué? Porque, mira, algo que yo he visto mucho en la práctica, Lalo, que pasa, es de que una empresa, pues normalmente sí lleva su contabilidad. Aunque por ahí hay 2 que 3 pymes que llevan puros controles de Excel, ¿no? Y en el caso de las personas físicas, como que la generalidad es de que la gente no lleva contabilidad. Es decir, no lleva unos controles en Excel que está con esto. Entonces, ¿por qué tenemos que llevar contabilidad? O sea, ¿cuál sería el objetivo? O sea, podemos empezar si quieres por el objetivo financiero. ¿Cuál es el objetivo de llevar contabilidad? En este sentido, llevar la contabilidad financiera es enfocada a tanto los ingresos que se puedan tener como una empresa y las deducciones que tienen como beneficio tanto una persona moral como una persona física, ¿no? En este sentido, para la persona física, en el 2014, ¿qué era lo que sucedía de periodos hacia atrás? No la obligaba como tal a llevar una contabilidad tanto financiera como fiscal, ¿no? ¿En qué sentido? En que llevábamos una póliza de diario, una póliza de ingreso, una póliza de egresos para poder determinar nuestra base tributiva para contribuir en base al impuesto sobre la renta, ¿no? Hoy en día, a partir del 2014 hacia adelante, se modifica la ley y sí obliga a llevar una contabilidad financiera. Sin embargo, lo que lo exime al contribuyente es en el sentido de que hoy lo que no tiene que hacer es subir una contabilidad electrónica, no como tal, no llevar una contabilidad electrónica que habitualmente del 2014, de periodos hacia atrás, hacía la exhibición de esa obligación. De esa obligación. Entonces, básicamente podemos decir que la contabilidad financiera, pues desde el punto de vista, vamos a decirlo común, es algo sano, ¿no, Lalo? ¿Por qué? Porque te sirve para saber cómo está tu negocio, es una radiografía de tu negocio, ¿no? Así es. Es decir, para saber qué tanto flujo de efectivo estás generando, para poder saber cuántos activos tenemos, cuántos pasivos tenemos o debemos, y saber si en algún momento nuestra empresa realmente está generando los recursos necesarios, ¿no, Lalo? Ya ves que es muy común que nos hagan la famosa prueba del ácido. ¿Te acuerdas cuál es la prueba del ácido? Sí. La prueba del ácido era la rentabilidad que tenía la empresa para solventar contra terceros, ¿no? Vamos a poner vulgarmente, se hacía, o coloquialmente, cuánto teníamos para el apalancamiento o el endeudamiento hacia algunos créditos que podíamos solicitar o qué tan redituable era nuestra empresa, ¿no? Sí, sí, claro. Y fíjate que son de esas partes ahí interesantes, ¿no, Lalo? Porque, ¿qué pasa cuando tenemos en este sentido que, o sea, digo, mucho se dice de esa prueba de liquidez, ¿no? Que si es 2-1, que si debe de ser o que si puede ser
0.5 a 2 o lo que sea, ¿no? ¿Cuál crees que sea el índice de contabilidad que pudiera ser interesante, Lalo, o que pudiéramos decir, con esto tienes una liquidez sana? ¿Un 2 a 1 o un 1.5 a 1? ¿Cuál crees que sería? Un régimen intermedio que podríamos tener es un 3 a 1, ¿no? ¿Por qué un 3 a 1? Habitualmente un 2 a 1 tienes una solvencia de apalancamiento para un crédito, sin embargo no podrías tener una capacidad para tener un inventario o afrontar situaciones en el sentido de que no son continuas, ¿no? ¿En qué no continuidad, ¿no? Podríamos decir una indemnización, una liquidación a un personal, cuestiones de casos fortuitos. Entonces, por eso considero que deberíamos tener una solvencia 3 a 1, ¿no? Eso sería lo ideal, ¿no? Pero ahora en nuestro panorama de nuestra economía nacional, ¿no? En nuestra economía nacional sucede de que pues tenemos 1 a 1. Sí, en el mejor de los casos, ¿no? Sí, habitualmente, porque es el 1 a 1, vamos a ahondar en otros temas. Habitualmente los contribuyentes hoy en día no quieren hacer inversiones en activos, ¿no? Sí, claro. Prefieren, porque está topada algunas de las deducciones como vehículos, adquisición de algunas cuestiones de equipo de cómputo, tecnología, te lo topan y habitualmente el contribuyente, ¿qué es lo que hace, no? Solicitar un arrendamiento, un crédito leasing, y si tú revisas un estado financiero de una persona física, pues habitualmente no vas a encontrar muchos activos, ¿no? Claro, pero son ahí situaciones, porque mira, o sea, ahorita te decíamos, este primer punto de vista, o sea, la contabilidad te permite saber cómo va tu empresa. Obviamente también no toda la gente sabe interpretar las cifras financieras, Lalo, porque no importa si eres la tortillería de la esquina o si eres un gran corporativo, la contabilidad te sirve para eso. De hecho, ese es el objetivo, según la norma de información financiera 1, ese es el objetivo de la contabilidad, dar información oportuna, veraz y aparte verificable, ¿no? Con el objetivo de que la gente pues sepa y pueda ver y tomar decisiones en tiempo real. Entonces, digo, desde mi particular punto de vista, Lalo, creo que una de las partes más importantes de llevar una contabilidad, no importa si eres físico o moral, va a ser invariablemente la situación de que es para poder tomar decisiones, para que puedas saber. ¿Le verías alguna otra arista que le sirviera a la gente para decir, oye, por este lado? ¿Arista en qué sentido? Pues en el sentido de, ¿para qué otra cosa te podría servir esa contabilidad, esos estados financieros que van a salir de ahí? Habitualmente sirven para solicitar créditos, para ver una solvencia que tiene nuestra empresa hacia un crecimiento o en un sentido de qué tan tributable es una persona física contra una persona moral. ¿Qué beneficios existen? Okay. Y aquí entrábamos... ¿Cuánto pagamos en uno y en otro, no? Ajá, ¿cuánto se paga en uno y en otro? Y entrábamos en el tema de que la persona física es en base a sus erogaciones y una persona moral en base a un flujo, ¿no? Sin embargo, tu pregunta o la arista que me dices en el sentido, ¿para qué sirve la contabilidad? ¿Para qué sirve un estado financiero? Es para que tú verifiques si realmente es redituable tu empresa y qué parte de activos podemos tener. Ok. Ahora, fíjate que tú tienes amplia experiencia en la preparación de reportes financieros para la función pública. Sí. En este sentido, pues tú has visto, bueno, yo he visto, porque hemos visto estos reportes juntos, y yo he visto que nos piden un chorro de cosas. Ya ves que nos piden el balance general, el estado de resultados, nos piden el de variaciones, nos piden todas las razones financieras, nos piden las analíticas. Entonces, en esta experiencia que has tenido, Lalo, de estos reportes que damos a la función pública para que pueda ser proveedor del gobierno, etcétera, ¿qué le recomendarías a la gente que se está enfrentando a esto ahorita? Decir, ay, es que quiero entrar a una licitación, pero me están pidiendo todo esto y no sé ni qué es. Y se ve abrumador, porque se ve abrumador, ¿no? ¿Qué le recomendarías en este sentido, Lalo? Pues ahí nace la importancia de llevar una contabilidad apegada a la norma de información financiera y a la ley de impuestos sobre la renta, ¿no? Porque habitualmente, por ese desconocimiento que existe de que si es obligación llevar contabilidad, no es obligación llevar contabilidad, o
que te exima de no subir la contabilidad electrónica, son comparativos que se pueden hacer. ¿En qué sentido? Que si tú comparas en que te exima la ley de no presentar un estado financiero o a presentar un estado financiero, en este sentido, para los padrones de proveedores, para un estado que es la función pública, ¿qué es lo que sucede? Habitualmente, contadores hacían o tenían ese desconocimiento y subían una información que no era la real. ¿Por qué? Porque llevaban una contabilidad en Excel, no registraban, o incluso se ha perdido la idea de no registrar una póliza de diario para poder tener conocimiento dónde nace cierta obligación y hasta dónde termina, ¿no? Lo que habitualmente en contabilidad se decía origen y aplicación, ¿qué hace? Claro. Fíjate que esos son puntos interesantes lo que dice Lalo, porque digo, si le podemos llamar contabilidad a llevarlo en Excel, porque desde mi particular punto de vista yo creo que ni siquiera le podríamos llamar contabilidad, Lalo. ¿Por qué razón? Resulta ser que pues una contabilidad se supone que se integra por un libro diario, un libro mayor, un libro auxiliar, obviamente las pólizas de registro contable. Entonces, todo esto nos lo marca el Código de Comercio. Ahí dice que los comerciantes debemos de llevar este tipo de contabilidad. Pero ¿qué opinión te merece, Lalo? Porque digo, si hablamos de comerciante, pues queda muy claro, ¿no? O sea, podríamos estar hablando a lo mejor de alguien que varias actividades empresariales, que podríamos interpretarlo como la compra-venta, ¿no? Que a lo mejor se dedica al campo, ganadería, silvicultura, pesca, o que está en la industria de la transformación, cualquier tipo de actividad industrial. Pero también como actividad como tipo de este empresariado comercial, pues entraría todo lo que habla el artículo 75 del Código de Comercio, Lalo. Por ejemplo, un corredor público técnicamente tendría que cumplir con lo que es el Código de Comercio. Los que son corredores de bolsa por el corretaje que hacen, los agentes de seguros. Pero, por ejemplo, ¿y un profesionista como tú o como yo, Lalo? O sea, ¿tendríamos que llevar una contabilidad en apego a lo que dice el Código de Comercio? ¿O realmente tenemos que llevar contabilidad porque así nos lo pide el Código? No tanto que nos los pide el Código, ¿no? Hay que cumplir con la cuestión de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Hay también una parte del Código Fiscal de la Federación. Pero no más regula los requisitos, ¿no? Pero tendríamos que cumplir con lo que es razón de negocio, ¿no? Sí, como claro. Habitualmente hoy se ha hablado mucho sobre el tema de que si tiene materialidad o no tiene materialidad cierta erogación que hace o que un contribuyente puede hacer, pues yo creo que nace desde hacer un asiento contable, le das materialidad, le das vida, ¿no? Y a eso podemos decir que es importante, no, es una obligación llevar contabilidad, ¿no? Sí, claro. No hay que olvidarse lo que marca la Constitución Política, no vamos a ahondar ahí en ese tema, sí. Que en su artículo 31, fracción cuarta, menciona que tenemos que contribuir. Hacer una contribución, ¿no? ¿Y cómo podrías hacer una contribución? Pues llevando una contabilidad apegándose a la Ley de Impuestos sobre la Renta, al Código Fiscal de la Federación y a lo que tú mencionabas. O sea que básicamente estamos hablando, Lalo, de demostrabilidad, ¿no? Sí. Porque obviamente las normas de información financiera, Lalo, pues tenemos lo que le llamamos los postulados básicos, que sabemos que es el principio rector de la contabilidad, ¿no? Yo siempre he dicho que los postulados básicos son, o sea, aquel contador que domina correctamente estos conceptos de postulados básicos, definitivamente sí sabe contabilizar. Y pues tú sabes que son 8, pero de esos 8 realmente son 4 los que regulan verdaderamente la contabilidad, ¿no? Que sería devengación, el otro sería asociación de costos y gastos con los ingresos, evaluación y negocio en marcha, ¿no? Más que negocio en marcha, ¿no? Estos 4 son los que realmente regulan tu contabilidad. Entonces, partiendo de esta base, pues tenemos una serie de situaciones ahí curiosas, ¿no? ¿Por qué? Lo decías hace rato, Lalo, decías, es que sabes que 2014 fue un parteaguas, ¿no, Lalo? Sí. Porque antes del 2014, tú lo mencionaste, antes de 2014, la ley del ISR te decía que podías llevar una contabilidad simplificada cuando eras una persona física. Es correcto. Y entonces fue donde nació esa reglita del Excel, ¿no? Sí. Tengo nada más mi hoja de Excel con todos los ingresos, otra con todos los egresos,
y se acababa mi problema, ¿verdad? Y bueno, creo que no tanto fue lo que marcara en esa temporalidad del 2014 la norma del impuesto sobre la renta, sino que también la parte de los auditores, cuando llegaban y te revisaban, ellos traían un Excel y independientemente que te pedían que tenías que cumplir con un libro de diario, un libro de ingresos y un libro de egresos, habitualmente los contadores lograban percibir que dentro de su computadora no traían un programa contable que habitualmente conocemos nosotros, traían un archivo en Excel donde ponían cheques emitidos, ponían la fecha, el nombre del proveedor, subtotal, IVA, relación de la factura, fecha de pago, y en base a eso determinaban tus ingresos acumulables y determinaban tus deducciones autorizadas, perdiendo el enfoque de hacer un cumplimiento de una obligación en materia de ley de impuestos sobre la renta, ¿no? Entonces, cuando uno de contador ve que no le daban el conocimiento o la veracidad que tenían los programas contables o lo que realmente tendría que llevarlo de la contabilidad en base a la norma de información financiera, a los postulados básicos, pues se le pierde el amor y todo el mundo empezó a llevar una contabilidad para las personas físicas en un sentido simplificado, un archivito de Excel, bajabas, hacías ingresos y deducciones. Habitualmente en las personas físicas siempre se han manejado no por flujo, habitualmente es tus ingresos acumulables menos tus erogaciones, la base y tu tabla, ¿no? Y ahí determinabas el impuesto sobre la renta. Más que nada fue eso, no tanto lo que marcara la norma, sino lo que habitualmente tú como contador empezaste a visualizar con las personas que auditaban o que llegaron a hacer facultades de comprobación y ver de que si realmente la base que tú habías tributado era la correcta, ¿no? Y habitualmente visualizabas ese archivito de Excel, sí. Y todo el mundo dice, ¿para qué compro un programa contable? Mejor hago un Excel, y se enfocaron, ¿no? Claro. Incluso a eso hago un parteaguas a lo que se ha devenido o suscita, de que a veces cuando presentamos un pago provisional no hay nada que nos regule y lo puede presentar. No voy a descreditar o tomar menos a una persona que no tenga una cédula profesional o una experiencia, pero en la persona física, al momento que tú entrabas al portal, subías tu pago provisional, ¿qué ocasionaba? Pues era un archivo de Excel donde lo tenías todo y subías. No tenías que presentar, al momento que haces un pago provisional, pues no presentas un estado financiero, ¿no? Claro. Solo presentas ingresos y deducciones. Hoy más en día con un buzón tributario que tenemos, que ahí están todos sus FDI emitidos y recibidos, ¿no? Pero fíjate, ahorita mencionaste algo muy importante que yo creo que tenemos que resaltarle a nuestros amigos de la audiencia. Dijiste bien claro, a ver, es que una cosa es la contabilidad y otra cosa lo que usas para tus impuestos. Porque como decíamos, la contabilidad va sobre una base de un devengo. Es decir, que no importa cuándo lo cobre, lo que importa es cuándo lo hice. Ejemplo, si hoy tú y yo firmáramos un contrato, Lalo, para efecto de hacer una auditoría, pues ya tenemos la obligación ineludible. Ya virtualmente yo estoy comprometido a prestarte el servicio y viceversa, tú estás obligado a pagarme. Así es. Pero todavía no hemos prestado el servicio. Sin embargo, el postulado básico de devengación contable dice que ya tendría yo que ahorita para el mes de julio reconocer ese contrato en la contabilidad. Así es. Entonces, y eso dista mucho de lo que pasaría para efectos fiscales, porque tú acabas de decir, a ver, es que para efecto fiscal, pues con que armes tu papel de trabajo donde identificas todos tus FDIs, tanto de ingresos como de egresos, identificas qué cobraste, qué no cobraste, pues ya sacaste tu base de impuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque la declaración anual no te pide un estado financiero, perdón, la declaración mensual. Los provisionales no te piden un estado financiero, ¿no? Un estado financiero, claro. Y de ahí nace el no cumplir con una obligación o una norma de la ley de impuestos sobre la renta, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, ¿es importante o no es importante o tengo que cumplir con una norma, ¿no? Esa es la arista que debemos de hacer. Realmente tenemos que cumplir con una norma, no con una obligación solo en el sentido de presentar un pago provisional, sino todos los requisitos que marca la ley de impuestos sobre la renta, el Código Fiscal de la Federación y los postulados que existen, ¿no? Entonces, fíjate, y es importante porque si nos vamos por... ahora hablemos un poquito, porque a ver, ahorita estamos hablando de la contabilidad financiera. La contabilidad financiera entonces básicamente es sobre la base del devengo, debe estar en el mismo periodo contable
y debiera de tener, pues obviamente, los elementos que nuestro control interno marque, ¿verdad? Entonces, fíjate que mucha gente, al día de hoy ya mucha gente, pues obviamente, se ha perdido la esencia del control interno, ¿no, Lalo? Sí. ¿Por qué? Platicábamos hace rato, pues hoy día, pues los programas los software de contabilidad, descargas los XML del SAT, los adecuas y te hacen las provisiones solitas, ¿verdad? Así es. Y volvemos a darle vida, porque sí es importante llevar en todos los sentidos una contabilidad y cumplir con las normas. Un ejemplo es, no sé, vamos a hablar de inventarios. Si tú llevas una contabilidad en Excel y pongamos que tenemos a un cliente, a un contribuyente que tiene una farmacia, se dedica a la producción de tortillas, vamos a decir en ese sentido. Acuérdense que los inventarios, la diferencia que existe entre inventario inicial e inventario final, que puede ser dentro de un periodo mensual o un periodo anual, valgamos en la declaración anual, pues son ingresos acumulables, ¿no? Entonces, llevar en un Excel esa entrada o esa salida de tus actividades o un control interno, pues no vas a poder determinar una base tributiva como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene todos los requisitos registrados en un solo formato de Excel. En un formato de Excel solo descargas tus FDI recibidos y tus FDI emitidos con un subtotal, un IVA, pero no te hace un inventario como tal, ¿no? Fíjate, y es otro tema. Los inventarios, vamos a centrarnos ahorita en inventarios, Lalo. A ver, obviamente las normas dicen que llevamos un inventario, porque pues tanto la norma contable dice que es con los objetivos de saber cuánto tenemos. De hecho, la NIF C4 habla específicamente de eso, ¿no? Sí. Pero realmente todos, ¿por qué llevamos el inventario? Porque nos lo pide la ley del ISR, ¿no? Así es. Entonces dices, híjole, entonces, ¿realmente llevan el inventario por tener información sana? ¿O llevan el inventario porque nos obliga la ley del ISR? ¿Cuál sería ahí tu percepción, Lalo? Realmente llevamos inventario porque nos obliga, ¿no? Vamos a poner en cuestiones distributivas, nos obliga la propia. Pero en cuestiones financieras, porque es lo que realmente debemos visualizar siempre, debemos de llevar un inventario por controles internos, ¿no? Claro. Y poder determinar si realmente la actividad que desarrollamos es susceptible a un crecimiento o realmente tenemos una utilidad, ¿no? Porque si no tenemos controles internos no podemos sacar promedios y volvemos a las pruebas de liquidez o pruebas de apalancamiento, no puedes determinarla, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes registrado lo que realmente haces día con día o cotidianamente dentro de esa actividad preponderante que desarrolla. Ahora, eso es desde el punto de vista financiero, Lalo. Y ahora, y fiscalmente, ¿qué importancia, por ejemplo, empezamos por una empresa? Para una empresa, ¿qué importancia desde el punto de vista fiscal, ya en tema fiscal, tendría el inventario? Vuelvo a recalcar la parte que te decía, que sí es importante. ¿Por qué? Porque es ingreso acumulable la diferencia que podría existir entre cualquier faltante. Ajá, es correcto, ¿no? Y aparte de los faltantes, al final del ejercicio, si tú no tienes registrado esa parte dentro de la contabilidad financiera, pues también no te puede permitir una deducción, ¿no? A las mermas que puedan existir. Vamos a poner en cuestiones de combustible, ¿no? Por ejemplo. Existen mermas que si tú no llevas un control interno, pues no te lo va a permitir la autoridad hacer ciertas deducciones en esas mermas o desperdicios que pudieran existir, ¿no? Y ve la importancia, porque, por ejemplo, el combustible es, quizás, yo me atrevo a decir, digo, hay productos problemáticos para llevar un inventario, pero yo creo que el combustible es de los más problemáticos, ¿no, Lalo? Sí. Porque depende mucho de la región donde te encuentres, de si hizo calor, si está lloviendo, si hizo frío, si no hizo frío. O sea, si tú tomas la lectura en la mañana antes de que el calor arrecie, te dice una cosa y la tomas ya en la tarde, te dice otra cosa. Y esa merma está bien complicada, la de los combustibles.
Y también debes de poner, acuérdate que para hacer las mermas o deducciones volvemos a lo mismo de control interno. Ahora nos trasladamos a cuestiones farmacéuticas. Si no tienes un control interno para verificar en qué periodo son las caducidades o qué tan fácil se puede llegar cierto artículo a tener caducidad, pues no te va a permitir tampoco la ley. Tampoco vas a tener una contabilidad financiera sana. ¿Por qué? Porque pueden existir diferentes mermas. ¿En qué sentido? Pues vas a tener una pérdida que no puede ser reconocida, en el sentido de que pues, no vas a saber cuánto producto ya llegó a la caducidad. Exacto, y fíjate, eso es bien delicado, Lalo, porque la Ley General de Salud dice que cuando un producto, un medicamento en particular, sobre todo el antibiótico, cuando le dice que todavía, si le faltan 30 días para prescribir, o sea, para caducar, ya no lo puedes exhibir. Así es. Es decir, en teoría ya no podrías venderlo. Y dime cuántas veces no has ido tú o yo a una farmacia de que llegamos y ya el medicamento le faltan 15 días para que ya salga fuera del mercado. Salga fuera del mercado, ¿no? La COFEPRIS es una de las partes que regula, y por eso también es importante tener un control interno, porque dentro de la caducidad viene un número de lote, ¿no? Ahorita me voy a enfocar un poco a cuestiones de medicamentos. Trae un número de lote y trae la caducidad, pero a veces no es tan importante tanto la caducidad como el número de lote, sino la COFEPRIS te obliga en el sentido de normas de salud. ¿Para qué? Si hay algún medicamento que realmente no cumplió con los requisitos, e inmediatamente por el número de lotes te manda una notificación y te dice que tienes que retirar del mercado ese medicamento. Vamos a poner un paracetamol, ¿no?, de cierto laboratorio, te lo notifica la autoridad. ¿Y cómo podrías identificar si llevas una contabilidad en Excel? No vas a saber qué número de lote, qué fecha de factura, qué proveedor fue el que te lo entregó. Y al momento de sacarlo del mercado, pues no solo te va a perjudicar en sacarlo, ¿no?, sino el impacto que económicamente vas a tener al no llevar un control interno. Claro. Aparte no te va a permitir la autoridad que sea una deducción autorizada. ¿Por qué? Porque no está reconocido, lo que te decíamos de razón de negocios, no está reconocido dentro de tus activos esa parte, o dentro de tu inventario esa factura. Fíjate, y es un tema importante porque obviamente, si bien la contabilidad debe ser financiera, Lalo, el hecho es de que el SAT sí se fija mucho en que las cosas estén registradas en contabilidad, porque es un requisito que pide la ley de ICR, ¿no, Lalo? Así es. Nos dice el 27 que para que algo sea deducible tiene que estar debidamente registrado en contabilidad. Y entonces decimos, bueno, ¿y qué es debidamente registrado en contabilidad? Pues el reglamento de la ley de ICR nos dice por ahí, Lalo, que pues nada más que esté registrado, no dice si en póliza de diario, de egreso, nada más dice que esté registrado. No dice cuándo, no dice dónde. Obviamente se sobreentiende por normas de carácter financiero que debiera de ser en su periodo contable, ¿no, Lalo? Sí. No lo menciona como tal, pero volvemos en el sentido de que, ¿cómo puedes registrar un inventario si no cumples con la norma de reconocimiento, en el sentido de registrarlo en póliza de diario, ¿no? Registras dos cosas, un inventario y una deuda hacia un proveedor, Sí, ¿no? claro, reconoces que debes un pasivo. Que debes, tienes un pasivo, y ese pasivo se va a expresar en un estado financiero, ¿no? Pero también se va a expresar en una parte del activo de que un cliente te debe, ¿no? Sin embargo, esa parte que hoy en día no lo hace, ¿qué sucede? No tienes ese conocimiento básico de si debes o la razón de liquidez, ¿no? Y fíjate la importancia de lo que estás diciendo, Lalo, porque recordarás que en esta última declaración anual, pues ya nos pidieron los 4 estados financieros básicos, por lo menos para las personas morales, ¿no? Entonces, por ahí dice el dicho que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Es decir, si ya se lo pidieron a las personas morales, va a ser nada más cuestión de tiempo para que se lo pidan a las físicas, partiendo de la base de lo que decíamos, que la ley de ICR sí dice que las físicas tenemos que llevar contabilidad. Sí. Solo que hay una velita miscelánea que nos exime, ¿verdad? Así es. Entonces, esa regla miscelánea creo que es la 2.8.1.17, ¿verdad? Exactamente, que es la que dice que las personas físicas que sean de régimen de confianza
y las que no son las de confianza hasta los 3 millones y medio. Y las que no son de régimen de confianza que no superen 4 millones de ingresos. Así es. Para las físicas. Sí. Y en el caso de las morales, si nada más les da beneficio a las de régimen de confianza, ¿no? Y que dice que el beneficio es no enviar contabilidad electrónica. Más no dice no llevar, dice no enviar. Lo que significa que ¿qué tiene que pasar? Sí tenemos que llevar contabilidad. Tanto las físicas como las morales, ¿no, Lalo? Así es. Bueno, regresando al punto que te iba a decir. O sea, ¿qué importancia tiene lo que acabas de decir hace un ratito, o sea, hace un momento de decir, a ver, espérame, si yo estoy registrando un inventario, hago mi póliza de diario donde reconozco un activo y reconozco un pasivo. En su momento, pues esto es lo que le conocemos como origen y aplicación, ¿verdad? En este caso, el origen que fue un préstamo, un pasivo, ¿cuál fue la aplicación? Un aumento de inventario. Sí. Y la contabilidad por eso se dice que es cuadrada, porque tiene orígenes y aplicaciones. Bueno, vamos a recordar un rato de la escuela o la preparatoria o la universidad, que son dos criterios que habitualmente son diferentes de cada uno, ¿no? Habitualmente llevábamos a Elías Lara Flores, y Elías Lara Flores era muy cuadrado en el sentido de que sea un cargo y un abono, ¿no? Sin tener el conocimiento, o si no tenías el conocimiento pleno, pues se te olvidaba o se te pasaba esa parte que quedaba registrado tanto en un activo como en un pasivo, en una póliza de diario. La póliza de diario, ¿por qué registrarla ahí? Era como, por eso se le llama rayado de diario, era lo que entraba o lo que nacía, y Javier Moreno decía, o él ya empieza en la actualidad y menciona de que debe tener un origen y una aplicación los recursos, ¿no? En qué momento nace una deuda y en qué momento se paga, en qué momento nace un beneficio hacia la empresa y en qué momento se tiene que hacer la erogación del cobro, ¿no? Claro, y fíjate, son tan importantes esos momentos, Lalo, porque tienen efectos fiscales. Ahí sí, para que ya empiezan los efectos fiscales. ¿Por qué? Si yo, como soy persona moral, no llevo mi almacén, ¿cuándo reconozco mi costo de ventas y cuándo reconozco fiscalmente mi costo de lo vendido? O sea, quizás fiscalmente puedes decir, pues ya vendí, pues ya reconozco el costo, pero ¿cómo voy a saber cuánto fue el costo de lo que vendí? Eso sale de la contabilidad, Lalo. Así es. Habitualmente, le digo, llevan o lo hacen de manera global, ¿no? Sí. Se nos olvida los diferentes tipos de costeo que existe y lo marca la ley de impuestos sobre la renta, y dentro de eso solo reconoce a 2, ¿no? Cuando existen como 4 o 5 formas de hacer tu costeo. Sí, exacto. Sí. Pero nos apegamos a los que dicen la ley de impuestos sobre la renta, ¿no? Claro. Pero sí es, ¿por qué sí es importante? Volvemos a recalcar. Porque nunca podrías determinar una utilidad si no tienes todas las aristas de conocimiento en cuestiones de normatividad y hacer el reconocimiento de un ingreso acumulable o una deducción autorizada. ¿Cómo nace? Llevando una contabilidad desde un libro de diario, ingreso y egreso, ¿no? Estoy siendo muy necio en esa parte de llevarlos, ¿no? Más que necio, yo creo que incisivo, ¿no? Porque es la realidad, o sea, tiene que ser así, literal. Voy a decir que esa parte tiene que ser a rajatabla. Hay que llevar contabilidad, la contabilidad tiene que ser útil. Sí. Ahora, recordemos que pues, obviamente una contabilidad que no te es útil, pues entonces no te sirve de nada. Y por eso es que tiene que ser veraz, oportuna. Veraz, que salga, que te muestre la realidad de tus operaciones. Oportuna, pues que sea del momento, ¿no? Digo, ¿a una empresa le va a servir que le demos ahorita los estados financieros de 2021? Pues no, o sea, ¿ya para qué le va a servir? Pues sabes que ya estamos en el 2023, ya no me sirve de nada, ¿no? Sí, pero también ahondando en cuestiones fiscales, no sé si recuerdas que el año pasado hubieron demasiadas cartas de invitaciones. Sí, claro. ¿En qué sentido? Decía la autoridad. No sé si recuerdas que dice uno, pago una sola exhibición, pago en parcialidades, PPD, la característica que se anunciaba dentro de un CFDI, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Cómo le puedes demostrar a una autoridad cuando llega a hacer facultades de comprobación y por error le pusiste pago una sola exhibición, te mandaba una carta de invitación diciendo de que le pagaras el IVA y no la habías cobrado? ¿Cómo le podrías demostrar a una autoridad la razón de negocios, la materialidad de ese acto o que ese ingreso no fue acumulable dentro del periodo? Pues la contabilidad. Pero la llevas en Excel, ¿no? Ups. Ups. Entonces,
sí es importante, ¿no?, llevar una contabilidad. Hay que desempolvarnos como nos desempolvamos ahora con los 4 estados financieros que pidieron en la declaración anual. Claro. Y que el de flujo nos dio dolor de cabeza a todo mundo. Entonces, hay que darle ese parteaguas a las nuevas modalidades. No, hay que cumplir con unas obligaciones que están dentro de la norma, ¿no? Fíjate, Lalo, y son parte de situaciones importantes porque obviamente hoy día, digo, y es lógico, ¿no? Pues tenemos que ir avanzando, etcétera, pero hoy día muchos sistemas contables de todo tipo, desde los clásicos que conocemos de toda la vida hasta nuevos que han salido, pues te ofrecen eso, ¿no? Como decíamos, descarga los XMLs, previa programación del software, los lee y te empieza a hacer todas las provisiones y ya nada más te deja, en este caso, que tú vayas haciendo las aplicaciones de si es cobranza o es un pago a proveedor, ¿no? Pero si antes que hacíamos todo manual, aún así no sabíamos contabilizar, ahora que lo hace la computadora por ti, pues olvídate menos, ¿no? No, y aparte de que lo hace la computadora, o lo hacen los programas que nos facilitan, no hay demasiados hoy en día, ¿qué es lo que volvemos a hacer hincapié? Si lo llevas dentro de un Excel, no puedes comprobarle a la autoridad si fue ingreso acumulable o no fue ingreso acumulable. No tienes las armas adecuadas. Acuérdate que en materia administrativa, papelito habla, ¿no? Claro. O sea, no tienes un registro, no tienes cómo demostrarle. Aquí no hay testimoniales como lo existen en otras materias, ¿no? Esta materia administrativa es con una documentación que tendrías que acreditar desde una póliza de diario, una póliza de ingreso, egreso, y lo que hoy en día hace la autoridad, que fuerza quiere el estado de cuenta, ¿no? Quiero que, y si no me lo entregas tú, ahorita voy con Comisión Nacional Bancaria, y si no me lo da Comisión Nacional Bancaria, le digo a Conducef que multe al banco que no me quiso emitir, ¿no? Entonces, sí es importante tener esa parte de la contabilidad para poder cumplir con 3 requisitos: un control interno plenamente, llevar una administración financiera sana y cumplir con las normas de información financiera y cuestiones fiscales en materia de tributo. Ahora, vamos a enfocarnos en las personas físicas, Lalo. En particular, la pregunta que dejábamos al aire hace rato, ¿no? A ver, es muy claro que el Código de Comercio, si yo soy comerciante, valga la redundancia, es decir, tengo una cafetería o soy una tiendita de conveniencia o soy a lo mejor un mercader de los que vendemos jitomates, cebollas, cosas así, pues nos queda muy claro que somos comerciantes. Y el Código de Comercio sí me dice, eres comerciante, pues tienes que llevar a cabo como tal el llevar tu contabilidad, ¿no? Sí. Pero decíamos, ¿y qué pasa, por ejemplo, con una persona física que se dedica al arrendamiento, ya sea de casa, habitaciones, de oficinas? Con un profesionista como tú o como yo. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un youtuber? ¿Qué pasa con un youtuber? ¿Qué pasa con una persona que trabaja su coche como Uber? ¿Qué opinión te merece la contabilidad para ellos? O sea, ¿tendrían la obligación de llevar contabilidad? Y aparte de si tendrían la obligación de llevar contabilidad, Lalo, ¿crees que debieran de llevar 2 contabilidades? Y con eso es muy importante algo. Porque por ahí se dice, ay, es que llevar doble contabilidad es pecado. Pero quise utilizar el término para hacer una diferenciación, ¿no, Lalo? Porque las personas físicas siempre van a tener 2 caras de la moneda. Sí. Lo que es su actividad económica y lo que es, vamos a decirlo así, su actividad personal. Es decir, aquello que de repente pasa en la vida cotidiana, Lalo, ¿no? Es decir, oye, pues ahí tengo mi teléfono iPhone que pues ya lo voy a cambiar. Y pues llegas y, oye, Carlos, ¿no lo quieres? Ah, sí, véndemelo, ¿no? Ah, pues órale. Y me lo vendes y te lo pago y te di el dinero y ya. Obviamente ese iPhone pues nunca lo utilizaste para tu negocio porque tienes otro para tu negocio. Y entonces esa operación debiera registrarse en la contabilidad, Lalo, no debiera. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué aristas verías para el lado de las personas físicas? Hay que recordar que, volvemos, que marca la Constitución, ¿no? 31, fracción cuarta, de que tenemos que pagar un tributo, la Ley de Impuestos sobre la Renta, el Código Fiscal de la Federación. Existen dos situaciones, ¿no? Una en el sentido fiscal, que es una contabilidad financiera fiscal, y la otra, cuestiones patrimoniales, ¿no? Nos vamos a enfocar en este sentido. Yo tengo
soy de actividad empresarial profesional, presto el servicio de honorarios, vamos a vulgarmente decirlo, y de pronto viene un primo, o vamos a irnos muy lejos y de muy buena suerte, vienen mis padres o madre y me hacen una donación, ¿no? Una herencia. Ahí es donde nace el por qué sí es importante llevar una contabilidad, porque hay que hacer la distinción entre tus ingresos acumulables por una actividad empresarial y cuestiones patrimoniales que pueden existir por medio de una herencia, un traslado de dominio, por una situación en cuestiones de una deuda que no, tal vez en su momento fue de 5 pesos, 10 pesos, claro. y por cuestiones sentimentales tú me regalas, no sé, un carro, ¿no? Entonces, esa parte es patrimonial, ¿no? No les digas, Lalo, porque van a decir que somos novios. Y Podría luego se ser. nos va a poner celoso el Pepe. No, ¿Y qué sí. vamos a hacer? Entonces, ese sí, de ahí nace el por qué sí es importante llevar una contabilidad para poder distinguir las cuestiones que cumples con una obligación fiscal y las cuestiones patrimoniales, ¿no? De Sí, que claro. no graban para impuestos sobre la renta, hacen la excepción y son exentas, ¿no? Y fíjate, esto es un tema importante porque, digo, hoy día con la diversidad que conocemos que ya existen en casa, ahora sí que en todo sentido, pues sabemos que está la famosa equidad de género, ¿no? De que, pues hoy día las parejas son hombre con mujer, hombre con hombre, mujer con mujer, y pues también se casan, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, son 2 mujeres o 2 hombres, los 2 trabajan? Obviamente uno trabaja por salarios, el otro a lo mejor tiene su negocio y pues aportan para la casa. O sea, ¿qué pasa si tú que eres el que tienes el negocio por, entre comillas, estar más libre? Eres el que te toca administrar todo el dinero que se pone para la casa para pagar los servicios clásicos, ¿no? Luz, teléfono, a lo mejor hipoteca, de internet, etcétera, ¿no? O sea, todo eso tendría que llevar un registro contable, Lalo. Sí, Por supuesto, ¿verdad? así es. Entonces, ahí es donde entramos en lo que le conocemos con la famosa contabilidad patrimonial y la contabilidad, pues vamos a decirlo así, financiera, ¿no? Financiera fiscal, ¿no? Porque Financiera fiscal. financiera en el sentido de llevar un control y a responder a cuestiones de terceros, ¿no? Un proveedor o un pasivo en créditos, ¿no? De acuerdo. Entonces, mira, fíjate, es ahí un tema interesante, ¿no? Porque estamos hablando de que la financiera es todo lo que se relaciona con mi actividad. Por ejemplo, si trabajo por honorarios, ¿qué pondríamos ahí? Tendríamos, por ejemplo, compré una laptop para poder trabajar, la laptop del activo fijo, ¿no? Abrí una cuenta bancaria donde me paguen mis honorarios, pues se va el dinero que entre ahí y salga pues sobre nuestra cuenta de banco, ¿no? Expedición de recibo de honorarios para cobrar mis honorarios, valga la redundancia. Si no me pagaron al momento, se va a clientes con abono ingresos, ¿no? Si por ahí después fui con mi tarjeta de crédito, que ahí es un tema importante, ahorita entramos en el tema de tarjeta de crédito. Créditos. Fui con mi tarjeta de crédito personal y compré una impresora, tinta para la impresora, hojas, una diadema para poder estar hablando por internet, etcétera, ¿no? O sea, todo este tipo de cuestiones, pues tienen que tener un reflejo en la contabilidad. Pero ahora, ¿y qué pasa si con esa misma tarjeta de crédito, Lalo, con la que compré las cosas de papelería para lo que es mi actividad económica, fui al supermercado y compré cebollas, papas, carne, cereal, compré leche, compré huevo, compré juguitos de naranja, etcétera, etcétera? ¿Eso cómo lo registramos? O sea, porque ese es un tema, o sea, esta es la realidad de una persona física. O sea, tiene con una misma cuenta y hasta con la misma tarjeta hace cosas para su negocio y hace cosas que no son de su negocio. ¿Qué podríamos, o sea, qué podríamos recomendar ahí a la gente, Lalo? Bueno, más que nada se ha tomado por mucho tiempo hemos pensado que tenemos una tarjeta de crédito, tenemos una tarjeta de débito que dicen que no es la fiscal. Ah, sí, la famosa cuenta fiscal y no fiscal, ¿verdad? Es Sí, que hay claro. cuenta fiscal y la no fiscal, o esta la tengo como para hacer operaciones para la cuenta fiscal, pero esta no, para la autoridad, ya le pregunté a la autoridad y me dice, no, esta es mi cuenta de ahorro, ¿no? ¿Qué es lo que sucede de entrada? Si haces un pago de forma directa con una tarjeta de crédito,
el pago no pues lo podemos tomar como no deducible. El problema acá es cómo vas a pagar esa tarjeta de crédito, de dónde viene el recurso para pagar ese crédito que solicitaste o hiciste el pago de esos bienes que compraste, ¿no? Esa es la parte importante, ¿no?, que tienen que demostrar, y por eso es importante hacer el reconocimiento de tus ingresos acumulables o llevar una contabilidad, ¿no? Porque no podrías acreditarle a la autoridad de dónde pagaste una tarjeta de crédito si tú no tienes una actividad preponderante. Así hace el hincapié de que tú eres asimilado, la pareja es asimilado al salario y la otra parte es actividad empresarial, ¿no? La que es asimilado al salario pues no tiene deducciones autorizadas, más las que nacen dentro de la misma Las obligación. personales, ¿no? Personales, y de una actividad empresarial pues sí tiene otras obligaciones, pero su ingreso acumulable como tal, pues aparte de generar base para ISR, genera la ley de impuestos sobre la ley del valor agregado, impuesto al valor agregado, ¿no? Entonces, pagar una tarjeta de crédito vamos a poner como una tercería, ¿no?, de tu pareja, ¿qué es lo que sucedería? Pues no va a ser deducción autorizada, ¿no? Y si en dado caso que hasta ahí parara la autoridad, porque no eres muy consecuente o subsecuente a estar haciendo esos depósitos a tarjetas de crédito de tu esposa o haciendo pagos de tarjetas, la autoridad te los puede tomar como ingresos acumulables ahora como persona física, porque la autoridad va a desconocer la procedencia de ese recurso. Y fíjate, acabas de decir algo muy importante, desconoce la procedencia, es decir, la autoridad en el caso de personas físicas parte de algo que le llama la demostrabilidad del origen. Y es un tema importante, Lalo, porque, por ejemplo, a nivel personal a muchos nos hace muy fácil agarrar y sacar dinero en efectivo de nuestra cuenta bancaria de BBV y con ese dinero en efectivo ir y depositarlo a nuestra tarjeta de crédito de Actinver, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? O sea, algo que digamos, pues, ¿qué tiene de malo o no? O sea, fui y saqué dinero del cajero y con ese dinero del cajero, pues voy y pago mi tarjeta de crédito, algo, reitero, pues normal, entre comillas. Para ti. Para mí o para la gente, ¿no? Pero en realidad es normal, no. Es decir, solitos nos estamos metiendo en problemas, Lalo, porque lo acabas de decir bien claro tú ahorita, ¿no? Es que hay que tener cuidado porque si no, no hay demostrabilidad. Y si no hay demostrabilidad, nos dice claramente el artículo 59 del Código Fiscal, ¿verdad? Todo depósito en cuentas bancarias no registrado en contabilidad es ingreso. Es ingreso, ¿verdad? Acumulable, ¿no? Ingreso acumulable. Y lo que habitualmente hoy se le llama discrepancia, ¿no? Y son discrepancias fiscales. Entonces, y algo tan sencillo, porque o sea, si es tu dinero, es tu propia tarjeta, sí. Pero como entró en efectivo, ¿cuál es lo más común? A ver, fui al cajero, saqué 9,000 pesos. Agarré 2,000 pesos para yo traer en la bolsa y los otros 7 fui a los depositar a la tarjeta de crédito. Y lo peor es que luego queremos que la autoridad nos reconozca que no es ingreso. Pues ¿cómo le demuestro? Porque no, es que mira que saqué dinero de aquí y lo deposité acá. A ver, estado de cuenta. Aquí ya retiro un cajero automático, efectivamente, como dices, de 9. Pero 2 días después tienes a tu tarjeta de crédito un depósito en efectivo de 7. ¿Y qué es el criterio más común de la autoridad, Lalo? No empata. Y como no empata, te lo reconozco como ingreso y pues no le damos efecto de fiscal alguno. Así es. Y entonces nos quiere obligar las autoridades a pagar un impuesto por algo que no existe, pero es todo por orden. O sea, al final, ¿a qué me refiero por orden? Porque no fuimos ordenados al hacer este tipo de cuestiones. Ahora, eso es por el lado del orden. Pero aparte, el tema del registro contable, Lalo. Obviamente, una forma también de soportar es decir, mira, aquí retiré tanto y pagué tanto a mi tarjeta y que en la contabilidad, ya sea personal o patrimonial, se reconozca esa deuda, ¿no? Ese pasivo. Ese pasivo. No, independientemente que se pueda reconocer o no reconocer, voy a hacer hincapié hace mucho tiempo de un contribuyente que negaba que él tenía más ingresos. El ingreso acumulable no solo puede determinarlo hoy la autoridad tras hacer un traspaso a una tarjeta de crédito, a un asimilados al salarios, no solo de esa forma, ¿no? ¿Qué pasaba con este contribuyente? Él estaba en ese momento como Repecos,
Él decía que pues, sus ingresos acumulables dentro del periodo eran de 1 millón de pesos, pero ¿qué era lo que existía? Él estaba registrado hacia un proveedor que si llegaba a cierto volumen, él tenía un beneficio, el producto se lo daban con un precio menor al que habitualmente lo podía conseguir con cualquier otro proveedor. ¿Qué era lo que sucedía? Dentro de la empresa, la proveeduría que tenía, él tenía un número como de cliente. Y para llegar a cierto volumen y tuviera el beneficio, le decía a Carlos, oye Carlos, si quieres comprar el bote de agua, deposítale a cierta marca. Y depositaba a Carlos. Venía Pedro y, oye, ¿quieres obtener un precio menor? Deposita a la marca, ¿no? Y depositaba y depositaba. ¿Qué es lo que hacía el proveedor? Timbraba la factura a nombre de Eduardo. Y su contador, por llevarlo en Excel, decía, no, pues mi contribuyente me dijo que en su estado de cuenta aparece 100 pesos de ingresos y 100 pesos de deducciones. Y así declaraba él, ¿no? Y nunca verificaba de que realmente el proveedor estaba timbrando facturas a nombre de Eduardo de todas aquellas personas que depositaban para obtener él un beneficio en precio. O sea, la autoridad llega, ejerce facultad de comprobación y le dice, oye, ¿sabes qué? Pues dices, tú me estás declarando con 1 millón de pesos en el periodo, pero yo tengo información donde tú compraste 25 millones de pesos en este ejercicio. Y dice, no, y el contribuyente muy eficaz diciendo, aquí están mis pagos provisionales, mi contador lo cumplió con todos los requisitos, presentó en tiempo y forma, y en estado de cuenta, lo mío que tengo en todo el periodo de ingresos es 1 millón de pesos. Y de ese 1 millón de pesos yo pagué 800,000 pesos. Mi base para el impuesto sobre la renta son 200. Y aferrado el contribuyente por la credibilidad que tenía el contador, claro, que había presentado en tiempo y forma, ¿no? Y en ese momento ya que le ejercen facultades de comprobación, pues ya le entrega el montón de facturas que se le había timbrado a nombre de Eduardo, ¿no? Wow. Y le determina un crédito un poco alto. Un poquito alto. Y pues no tenía por qué pagar, decía, y no tenía, dice, yo nunca obtuve esa ganancia, no he vendido esas cantidades, es mentira lo que me está diciendo la autoridad. ¿Por qué? Porque desconocía que el hecho de que lo depositaran al proveedor, para el contador decía, es que no es ingreso acumulable para mí, porque no me lo depositaste a mí, se lo depositaste directamente al proveedor. Al proveedor, sí, claro. No, y no. Es ingreso, por si no sabían, es ingreso acumulable, porque así realmente el producto se le entregó y se le facturó a Eduardo, ¿no? Claro, decían las abuelitas, ¿no, Lalo? No hay que hacer cosas buenas que parezcan malas. Y viceversa, tampoco no hay que hacer cosas malas que parezcan buenas, ¿verdad? ¿Y a qué vamos? Porque al final del día es una tercería, ¿no? Y todo eso es tan sencillo porque tanto contablemente como fiscalmente, como legalmente, hay reglas muy claras para la tercería, pero en muchas ocasiones no encontramos eso bien armado, ¿no? Bien hecho como debe de estar. Y es algo que definitivamente Lalo pues va a estar ahí. Ahora, fíjate, tenemos por aquí algunas preguntitas, Lalo, vamos a contestarlas porque si no luego se nos va pasando el tiempo y no contestamos nuestras preguntas. A ver, nos dice Carlos Villalobos. Buenas tardes, maestros. ¿Qué opinión les merece que el Servicio de Administración Tributaria, en una devolución de IVA, solicite información de la contabilidad de acuerdo al artículo 22 del Código Fiscal que establece que la autoridad podrá solicitar información adicional? ¿Se está excediendo en sus facultades? Gracias de antemano y saludos desde Baja California Sur. ¿Qué opina, Lalo? Sí se excede la autoridad al solicitar información. Anteriormente te podría decir que no, pero hoy sí se excede, siempre lo han hecho. No, la autoridad hacendaria lo menos que quiere hacer es devolverte, ¿no? Entonces, hoy en día sí se excede porque esa documentación ya obra dentro de la información con la que ejerce facultades de comprobación o con la que tú ya le estás solicitando, ya obra dentro del buzón tributario. Claro. Entonces sí se excede la autoridad en ese sentido. Pero fíjate, ahí hay un tema, ¿no? Digo,
Yo siempre he dicho que el gran problema que tenemos en las devoluciones, Lalo, es el ser y el deber ser. Y el querer que las cosas fluyan. ¿Por qué? Porque si yo no le atiendo lo que me pide, lo que hace la autoridad es que me dice, te doy por sobreseído. Es decir, te doy por desistido en tu solicitud. ¿Por qué? Porque no me entregas en tiempo. Es decir, no te niega, te dice, te tomo por desistido, cosa que el artículo 22 del código pues sí le permite. Sí. Entonces, por desgracia, ahí estamos estamos en un bucle, vamos a llevarlo de esta manera, ¿no, Lalo? Sí. En un bucle. ¿Por qué? Sabemos que es que se excede y por lo tanto estará violando nuestros derechos. Pero los contribuyentes quieren el dinero. ¿Qué es lo que nos dicen los clientes? Oiga, conta, ¿y para cuándo cree que caiga la devolución? No. Ya sabes, ¿no? No, pues dentro de un mes. Al mes exactito, lo que nos están haciendo. A las 7 en punto de la mañana ya estará. Oiga, conta, es que no me depositaron del SAT, ¿eh? No, pues es que puede que te tarde más días. Ah, bueno, y en la tarde. Oiga, conta, no depositó el SAT, ¿eh? No, pues tenemos que ver. Y al día siguiente otra vez a las 7. Oiga, conta, el SAT sigue sin depositar, ¿eh? Sí. No, pues sí. Entonces, por desgracia, ¿qué es lo que pasa? O sea, aquí los contadores nos encontramos entre la espada y la pared, ¿no, Lalo? Sí. Entre la espada, porque obviamente el contribuyente pues quiere su dinero. Y la pared, porque el SAT dice, pues espérame, cúmpleme con lo que yo te pido y ya está ahí. Entonces, ¿qué pasa? Aunque legalmente, desde el punto de vista legal, efectivamente la autoridad se estaría excediendo en sus facultades de comprobación, porque lo que dice el artículo 22 es que pueden revisar para verificar procedencia. No dice que te pueden hacer una auditoría completa, ni dice que te pueden revisar todo. O sea, dice que nada más pueden revisar lo necesario para verificar procedencia, o del periodo específico, ¿verdad? Que está solicitando la devolución como tal. Y entonces ahí nos encontramos, Lalo, con muchas situaciones. Como por ejemplo, ¿qué pasa si en ese periodo aplica una pérdida fiscal? Pues agarran y nos dicen, dame elementos que demuestren que la pérdida fiscal sí es procedente. Y entonces, por ejemplo, si se trata, por ejemplo, ahorita en 2023 estoy amortizando una pérdida de 2014, es entrégale toda la contabilidad de todo el año 2014, ¿no? Para que ellos... Y papeles de trabajo. Y papeles de trabajo y puedan calificar si procede, ¿no? Sí. Entonces, sí, en este caso para nuestro amigo, efectivamente sí se excede, pero por desgracia aquí tenemos dos situaciones. Uno, o te avientas el tiempo que podría durarte el juicio de nulidad para que el tribunal declare el exceso en las facultades, ¿sabes?, y proceda a tu devolución, o le cumples el capricho de la autoridad y le entregas lo que te pide. Sí. Ese es el gran problema que vamos a tener aquí. Bueno, tres problemas, ¿no? El primer problema, lo que decías, el periodo que pueda tardar la autoridad, llevarlo a juicio de nulidad. Sin embargo, si cumples con todos los requisitos, pues creo que le abres la puerta a diferentes periodos en donde tal vez no hubo saldo a favor y tengas algunas otras situaciones que vayan contra determinación de algún tributo, ¿no? Entonces, hay criterio para en juicios de nulidad y habitualmente siempre sale la nulidad lisa y llana. Sin embargo, debemos analizar qué tanto beneficio podría tenerse en el cumplirle a la autoridad o lo que habitualmente se decía, ¿no? Compensarlo con impuestos posteriores. Fíjate, y son este tipo de situaciones, ¿no, Lalo? O sea, estamos hablando de que básicamente si vemos, pues no hay de otra. O sea, yo creo que es cumplir el capricho, sí, para que esto camine, porque si no es aventarnos, ¿qué te gusta? De menos un año, ¿no? En el juicio de nulidad. Habitualmente los juicios de nulidades ahorita sí ha estado la autoridad un poco más... ¿Más ágil? Más ágil, un periodo de 6 meses. Por lo menos. Por lo menos. Entonces, y eso pensando en que todo vaya viento en popa, ¿no? Que no se atraviesen las vacaciones como ahorita. Independiente de que se atraviesen las vacaciones como ahorita, volvemos el inicio o el motivo de esta charla, es tener una contabilidad, cumplir con los requisitos de normas de información financiera, cumplir con la ley de impuestos sobre la renta. Claro.
¿Para qué? Para que tengan los elementos necesarios para llegar a un acto administrativo que es el juicio de nulidad. Sí, claro. Entonces, si no tienes una contabilidad, no vas a tener razón de negocios, no vas a poder desvirtuar lo que tú le estás haciendo la petición a la autoridad. Como volvemos a decirle, en materia administrativa no existen testimoniales, son documentales. Entonces, aquí sí es importante hacer ese hincapié que debemos llevar una contabilidad apegada a normas de información financieras y a ley de impuestos de la renta y parte del Código Fiscal de la Federación. Ok, perfecto. A ver, nos dice ahora nuestro amigo Juan Arturo. Dice, el dueño de una pyme o accionista aparte de la competencia en su giro debe traducir lo cuadrado del contador público. Y si es un compliance, peor. Los contadores ya no quieren contar o contratar a persona física, solo a persona moral, y no saben explicar desde los porcentajes de los impuestos por pagar. Fíjate que sí, Juan Arturo. Por desgracia era lo que decía Eduardo hace rato, ¿no? Que hoy día como pues agarras, programas el paquete contable, subes el XML y solito te contabiliza, pues ya no saben hacer provisiones, ya no saben cancelar la provisión, ya no saben darle seguimiento a una provisión. Y obviamente si no saben hacer esto, que es lo básico, Juan Arturo, pues mucho menos van a saber explicarte de dónde sale el porcentaje. Van a saber explicarte por qué pagaron cierto grado de impuesto, por qué pagaron más o por qué pagaron menos. Entonces, este tipo de cuestiones, pues definitivamente, Juan Arturo, pues nos lleva a una situación, y es, en este caso, que pues sí, claramente va a estar este tema. Y sobre todo, ahora lo que es el compliance, pues el compliance, pues recordemos, el compliance son normas preventivas. Claro. Se supone que es prevenir, no corregir. Así es. Pero bueno, así pasa. Bueno, también en ese sentido de lo que dice que no se sabe distinguir entre una administrativa, fiscal o contable, recordemos que la primer nacimiento de llevar o explicar una contabilidad es: debemos de pagar tributo dentro del territorio mexicano, ¿no? Y ahí es donde nace y hacen una comparativa los contadores, o nosotros como contadores hacemos esa comparativa, ¿no? Administrativa o fiscal. ¿En qué sentido? Primero, la administrativa o financiera es la que tenemos que tener para nosotros y cumplir con normas de información para nosotros. ¿En qué sentido? Para tener controles internos y ver si realmente nuestra actividad que desarrollamos, vamos a poner de manera simplificada, es redituable o no es redituable. ¿Por qué? Porque acuérdense que dentro de esa utilidad que se genere, vamos a cumplir con lo que marca la Constitución, ¿no? Pagar un tributo. Entonces, ahí es donde nace el desconocimiento de algunas personas que son contribuyentes, que dicen, oye, ¿por qué tengo que pagar impuestos? ¿Por qué tengo que llevar una contabilidad? ¿Por qué tiene que ser administrativa? ¿Por qué tiene que ser financiera? Porque tenemos que cumplir con normas de información financieras y la ley de impuestos sobre la renta en materia de tributo, porque acuérdense que hay dos cuestiones, ¿no? Un impuesto directo y un indirecto, ¿no? El impuesto directo que más se debe hacer hincapié es el impuesto sobre la renta, el indirecto es un IVA, ¿no? Entonces, esa diferencia o esa distinción que tiene entre administrativo y financiero es la misma, no existe una administrativa y financiera. Financiera administrativa es la misma, es para control interno personal, y la fiscal es para pagar un tributo. Fíjate, y son temas particulares, ¿no? A ver, nos dice ahora aquí abajo Juan Arturo, nos dice: cada que el contador público explica de forma distinta la contabilidad, igual administrativo, fiscal o contable, y el que siempre sale perdiendo es el dueño o accionista por la mala contabilidad de su empresa. Híjoles, es que Juan Arturo, le estás poniendo el dedo en la llaga y todavía le estás haciendo así. Porque en este caso, pues sí, definitivamente, por desgracia, hoy día, sobre todo por el tema de que, pues digo, nuestra profesión, Lalo, creo que sea, no sé si usar la palabra prostituir, pero yo creo que más bien sea de prostituir. O sea,
Digo, por desgracia somos tantos ya los contadores que vemos en el país que hoy día pues todos queremos de alguna manera jalar agua a nuestro molino, queremos tener clientes. Y si llegas tú y le dices al cliente, yo te cobro 10, yo llego y le digo, no, sabes que yo te cobro 5 por lo mismo que hace Lalo, y te hago lo mismo y hasta todavía te lavo tu coche. Entonces, correcto. ¿Qué pasa con esto? O sea, empezamos a ver una serie de situaciones que van provocando que baje el nivel. Obviamente, desde el punto de vista económico, pues el cliente pues lo que busca es ahorrarse lo más posible de dinero y tener lo que necesita, ¿no? Sí, no sé si has percibido a veces en medios de comunicación que existe, voy a hacer renombre, ¿no? El TikTok. Dice, te presento tu declaración anual y hasta lo subí la otra vez en mi portal, 50 pesos, ¿no? Sí, no inventes. O sea, si bien es cierto que dentro de la base de datos o de su plataforma de la autoridad hacendaria ya existen ciertos datos de tu persona, pero el hecho de solo abrir y decirle sí a todo y presentar esa obligación de presentar tu declaración anual no quiere decir que está bien presentada esa declaración anual, ¿no? Existe en lo que estábamos hablando una actividad preponderante y cuestiones patrimoniales, ¿no? Sí, claro. Entonces, ese es uno de los parteaguas, como decía, le pone el dedo en la llaga de que se ha demeritado la profesión como tal, ¿no? ¿Por qué? Por muchas situaciones, ¿no? De que el contribuyente no quisiera que pagar impuestos o, en su caso, que no debe llevar una obligación de una contabilidad electrónica o una contabilidad financiera. Ok. Fíjate, esta pregunta de Angélica está buena, ¿verdad? ¿Cómo puedo deducir un préstamo familiar con el que inicié mi negocio? Híjole, ¿qué crees, Angélica? Los préstamos no son deducibles. Puedes deducir si te estuvieran cobrando interés, ahí sí. Los intereses sí son deducibles. Sí. Pero si lo que quieres hacer deducir es el gasto, o sea, el pago de que le haces del préstamo. Bueno, ahí tampoco no hizo si fue una persona física o una persona moral, ¿no? Claro, pero pues yo creo que debe ser una persona física, ¿no? Bueno, pongamos que es una física. Pero fíjate, esto que, digo, al final del día, esto que nos dice Angélica, pues yo creo que es sentir de muchos, ¿no? Porque yo creo que a ti seguramente te pasa seguido de, oiga, Conta, es que, ¿por qué me salió tanto impuesto si no me quedó dinero en la cuenta bancaria? ¿No es cierto que te dicen eso? Habitualmente sale para los que son abogados, que sus deducciones no son demasiadas o las que le permite la autoridad. ¿Por qué sale mucho a pagar o por qué sale tan excedido el impuesto? Porque habitualmente las erogaciones que se hicieron no cumplieron con los requisitos fiscales, sí, claro. Por lo cual la base tributiva se incrementa y no existe otra manera de pagar o hacer cuestiones de magia, como dicen, ¿no? Pero los contadores son magos. Pero esto pensando que si hubiera gastos, sí. Porque ahora vamos a la otra realidad. A ver, obtuve ingresos de 50,000 pesos, pero traigo un préstamo que estoy pagando en el que hago una amortización de 20,000. Y de los otros 30 que me quedan, porque cobré 50, de los otros 30 que me quedan, pues en gastos que sí cumplieron los requisitos, como le acabo de decir, nada, fueron 7,000. Y lo demás fue el gasto que le di a mi esposa, fue el pago de la luz de mi casa, el pago del teléfono de mi casa, el pago de mantenimiento de mi casa, que son cosas que no podré deducir. Sí. Y entonces, ¿qué pasa cuando el cliente dice, es que mira, a ver, cobré 50 y salieron 50, contador, ¿por qué me dices que tengo que pagar un IVA de 4,000 pesos si no me quedé con dinero? Yeah. Y entonces ahí es cuando tenemos el problema de que tenemos que explicarle al cliente, es que mira, estos gastos no son deducibles, mira, como tú le pagas al crédito, la parte del capital, pues no se puede deducir, sí. Deducir el puro interés. Entonces son cosas que de repente vuelven complicada la relación entre un cliente y el contador, ¿no? Sí, y si se enfocara en el sentido de hacer deducible el préstamo como tal, el préstamo no va a ser deducible, van a ser deducibles aquellas erogaciones que se hicieron con ese préstamo que hiciste o esa inversión, como si fuese una aportación a capital. Si llevaras una contabilidad sana,
pues dentro de tus estados financieros vas a aparecer si Angélica Fuentes Cruz le dio un préstamo a, no sé cómo se llame su papá, y le hace el préstamo dentro de los estados financieros, pues va a aparecer tu nombre, que existe una deuda de un pasivo hacia tu persona o en su caso hacia un banco, ¿no? Entonces, ese préstamo está reconocido, pero las erogaciones que se hagan con ese préstamo sí van a cumplir con los requisitos para hacerlos deducibles. Incluso podrías tener saldos a favores en cuestiones de IVA, porque esas erogaciones que hiciste sí cumplirían con todos los requisitos fiscales. No tendría por qué tener problema de hacer deducible el préstamo como tal si están haciendo unas deducciones autorizadas. Entonces habría doble beneficio, ¿no? Hacer deducible un préstamo y también que te haga deducible las erogaciones que hiciste con ese préstamo. Entonces habría doble beneficio. Y con eso ya estaríamos violando lo que dice la ley de ICB, ¿no? Claro, que no puedes deducirte algo dos veces. Dos veces. Así sí, es. Claro. Claro, entonces, en este caso, Angélica, por desgracia, no puedes deducir los préstamos. Como tal, no son deducibles. A ver, nos dice Pascual, ¿cómo se registraría en contabilidad esos gastos de personas físicas que no son parte de su actividad económica? Me imagino yo que la pregunta de Pascual Lado va sobre el lado de lo que decíamos hace rato de la contabilidad patrimonial y la contabilidad empresarial, ¿no? Sí. ¿Qué sería cuentas de orden, Lado? Podría llevarle una cuenta de orden, pero la cuenta de orden, acuérdate que no refleja cuestiones del banco o un egreso, sí, claro. No va a aparecer en un egreso, entonces no cumples con cierta norma de información financiera. Podrías mandarlo a no deducible de manera directa. Lo que pasa es que el primer requisito. Segundo, no lo puedes mandar a deudores diversos porque tendría que tener una relación de forma directa, a acreditarlo con, no sé, un registro patronal con un número de afiliación y que está afiliado ese trabajador a esa persona, pero lo más viable es no deducible, no hace que llegues a cumplir más requisitos y se acabaría, ¿no? Ahora, para la parte de la persona que se le está trasladando ese dinero, hay que sí tener cuidado, ¿no? Si sale con un cheque, pues va y lo cambia, no pasa nada. Pero si haces de tu cuenta fiscal, le traspasas o haces el pago a una persona que hizo la erogación, que en este caso podría ser tu esposa o esposo, entonces ahí la persona que está acumulando ese recurso podría ser ingreso acumulable para esa persona. Lo que pasa es que yo creo que tenemos que empezar desde este punto, Lalo, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar desde el hecho de llevar un orden, ¿no? Sí. Separar lo que es de la actividad empresarial o lo que está, digamos así, relacionado con tu negocio de lo que no está relacionado con tu negocio. Ahora, yo te sugeriría la cuenta de orden, Lalo, porque al final del día el artículo 43 del reglamento de la ley del ISR sí dice que se cumple con el debido registro en la contabilidad, inclusive si se lleva en cuenta de orden. Por eso que yo sugería la cuenta de orden, que sería una opción. Pero tienes razón en lo que dices. Al final del día, la cuenta de orden solo son cuentas de información, o sea, no afectan los resultados. Que ahí es donde viene ese gran punto, porque la contabilidad patrimonial no suele afectar los resultados de la actividad empresarial. Así es. Por eso es que yo me atreví a decir que fuera cuenta de orden, ¿no? Y es una alternativa que podemos tener para este caso, Pascual, llevarlo en cuentas de orden. Recordemos que las cuentas de orden se abren por pares, ¿no? Ejemplo, es decir, mantenimiento de la casa y cuenta acreedora, costo mantenimiento. Entonces, si cargo 10, abono 10. ¿Y eso lo llevo? Podría ser, pero si andamos más en el tema, dependería de si es persona física o persona moral. Ahorita estamos hablando de persona física. Aún así, haciendo esa cuenta de orden, por eso lo hago muy certero decirse que se vaya a no deducible, porque la autoridad podría tomarlo como retiros de utilidad, ¿no? Sí, claro. Si es muy constante lo que haces para hacer esa erogación, la autoridad a ciencia cierta te puedo decir que lo va a querer tomar como retiros de utilidad. Entonces, para que no te metas en tanto tema de podérselo acreditar o no acreditar o llevar un orden, distinguir entre lo fiscal y lo patrimonial, a no deducible, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí no te metes en que diga la autoridad,
oye, ¿sabes qué? No me pagaste impuestos sobre las rentas de esta cantidad que retiraste, no me pagaste impuesto al valor agregado de esta cantidad que retiraste, y para mí estos son retiros de utilidad, ¿no? En persona física tal vez no le ahondaría tanto, pero en una persona moral sí le va a ahondar, porque existe una relación de parentesco tal vez con uno de los socios, y en esa parte por eso es importante mandarlo mejor a no deducible. Fíjate, y es donde puede estar. Ahora, nos dice Juan Arturo, ¿por qué los contadores ya no quieren hacer contabilidades en SAT más contabilidad electrónica? Todos quieren auditar y ser compliance. Pues mira, a veces dice el dicho que es más fácil revisar que hacer, ¿no? Hacer. Yo creo que es por ese lado, Juan Arturo. Yo creo que es porque pues, la gente, como hoy ya no saben hacer, pues dicen, mejor prefiero revisar, así veo qué hizo alguien más y pues yo ya no me peleo con hacer, porque al ratito van a decir que no sé hacer y me voy a meter en problemas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es por eso, o sea, en realidad, recordemos que el compliance es una norma preventiva, o sea, son procedimientos que buscan evitar que un error pase. Sí. Ojo, no confundir con el control interno. El control interno son controles para evitar que las cosas cambien de dirección. O desde un punto de deducibilidad o de ingreso acumulable, ¿no? Claro. ¿No? Entonces, el compliance es más en el sentido de volver a lo que decías, ¿no? Como revisión, análisis, ¿no? A diferencia de un control interno, ¿no? Que te va a reivindicar en cuestiones de que sean ingresos acumulables o deducciones autorizadas permitidas, y que eso mismo le da a lo que hoy en día la autoridad hace mucho hincapié en el sentido de materialidad, ¿no? O razón de negocios, que vaya enfocado a tu actividad. Incluso entre lo patrimonial y lo fiscal que estábamos hablando aquí con Carlos, hay momentos que sí existe una utilidad sana de tu actividad preponderante que haces, y si no llevas contabilidades y de pronto, pongamos, hoy me dedico al comercio, vendo abarrotes, y de pronto pues fue muy redituable mi utilidad, y quiero esa utilidad que estoy a mediados del periodo a declarar, quiero hacer una inversión, ¿no? Comprarme un tractor, ¿no? Para sembrar maíz. Entonces, si tú no llevas una contabilidad y haces la separación entre lo patrimonial y de acuerdo a tu actividad preponderante, pues te va a llegar a decir la autoridad que esa inversión que hiciste no es deducible, ¿no? Claro. Y fíjate, y son varios temas. O sea, mi opinión muy particular de lo que nos pregunta nuestro amigo Juan Antonio Lado es de que, reitero, o sea, la gente no quiere hacer porque es más fácil, según la gente, es más fácil revisar que hacer. Pero pues yo creo que no, o sea, yo creo que al final del día los dos son igual de complicados. ¿Por qué? Si alguien hizo y yo llego y según reviso, pero no sé hacer las cosas, pues yo voy a ver un asiento contable y pues voy a decir, pues está padre, ¿no? Pero ¿qué tal si el asiento contable está diciendo cargo e ingresos con abono a pasivo? Digo que... A ver. Como que alguien me explique, ¿no? Que me digan qué está pasando. No es un asiento correcto, ¿estás de acuerdo? Para empezar, no se cargan los ingresos, ¿no? Empezando por ahí, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa si obviamente yo, según soy el flamante auditor, el flamante revisor de procedimiento, de revisor de las cosas, y como no lo sé hacer, yo veo ese asiento y digo que está bien? El error se dio, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, como el error de cualquier manera se dio, pues obviamente vamos a tener la situación que va a estar alrededor de este punto. O sea, yo creo que realmente es tan importante hacer como tan importante revisar. Ahí viene el dicho, el huevo o la gallina, ¿no? Sí, claro. No, y decían los abuelitos que si las cosas fueran fáciles, pues cualquiera las haría, ¿no? Sí, así es. Entonces, ahí, mi estimado Juan Arturo, yo creo que tenemos la situación de eso. O sea, realmente quieren ser compliance, pero no quieren hacer. Sin embargo, pues obviamente siempre tiene que haber alguien que lo haga, ¿no? Independientemente de lo que es, estamos haciendo hincapié
en el sentido de por qué tenemos que llevar contabilidad, ¿no? Si le damos mucha importancia al que no querer hacer una contabilidad, pues no cumpliríamos con lo que pues toda esta charla hemos mencionado, ¿no? Cumplir con la norma de información financiera para tener una base tributable sana y con todas las características para que dentro de facultades de comprobación de la autoridad y en cuestiones de un juicio de nulidad para solicitar una devolución de IVA, pues cumplamos con todos los requisitos, ¿no? El solo hacer un análisis superficial dentro de un buzón tributario y descargarlo y enviarlo a un formato de Excel para sacar la base tributable, no cumplirías con todos los requisitos de las normas de información financiera y la ley de impuestos sobre la renta para hacerlo de negocio en marcha, razón de negocio, materialidad, no lo podrías cumplir, ¿no? Entonces yo vuelvo a hacer hincapié en que es sano llevar una contabilidad para cumplir y tener un tributo real, ¿no? Ok, ahora, bueno, creo que ya no hay más preguntas, ¿verdad? Ok, bueno, hay un punto importante que tenemos que cuidar aquí, ¿no, Lalo? ¿Y cuál es? Debemos de recordar que no importa qué tamaño sea tu empresa, no importa si eres una persona física, todos estamos obligados a llevar contabilidad. Punto. Todos. Todos. Entonces, hoy día en el mercado encontramos colegas que cobran 200 pesos por una contabilidad de un reciclo. 250. 250. Por una contabilidad de un reciclo. Y encontramos también el que cobra 2, 3 mil pesos, ¿verdad? Sí. Pero el punto es, ¿qué tan bueno es el de los 250? ¿Qué tan bueno es el de los 3 mil pesos? Ahí, por desgracia, no hay una vela universal, ¿no, Lalo? Y tendríamos que cuidar esa parte. Ahora, otro dato importante a cuidar ahí que yo veo, Lalo, está en el contexto de que la gente sigue creyendo que sigue existiendo la contabilidad simplificada y eso no es cierto. No, Aunque en el reglamento del Código Fiscal sigue diciendo que hay, o sea, que se puede llevar, el hecho es que es invisible porque dice que si tienes ingresos que no excedan de 1,500 pesos, por favor, creo que hasta el que está limpiando los parabrisas en la esquina gana más que eso, ¿no? mucho más, ¿no? En el día gana. Pero, entonces, son situaciones, ¿no, Leo? sí. Haciendo un énfasis en todo este sentido de los ingresos, vuelvo a recalcar que debemos de tener muy claro que tenemos que cumplir con llevar contabilidad, ¿no? No es solo el que te mencione el contador o el que descredite el que cobra 250 con el que cobre 3,000 o hasta 100,000, sino que cuáles son tus obligaciones, y nuestras obligaciones es llevar una contabilidad, sea reciclo, sea simplificado, sea actividad empresarial con honorarios. Tenemos que cumplir con llevar la contabilidad, tenemos que cumplir con los 3 libros de diarios que existen, no solo el Excel. Desgraciadamente, a la hora que entramos dentro del portal para hacer un pago provisional, pues solo te pide los ingresos acumulables del periodo, ¿no? No pide algún otro dato más o que hagas o que presentes un estado financiero como tal, solo te pide ingresos y deducciones autorizadas, ¿no? Ok, entonces fíjate, son situaciones ahí que tenemos que cuidar. Ahora, otro dato interesante de todo esto es, ¿y qué pasa si no envío la contabilidad electrónica? Es decir, sí llevo, vamos a pensar bien, sí llevo contabilidad, pero nada más porque sí no llevo contabilidad, no envío contabilidad electrónica, es decir, no se le estoy mandando al SAT. ¿Me pasaría algo? No. ¿No? Estás exento en esa parte. Ese sí es el beneficio que hasta hoy en día existe de no subir tu contabilidad. No enviarla, ¿verdad? Enviarlo. Le digo subirla a la plataforma para que tenga conocimiento la autoridad de que sí estoy llevando o apegándome a la ley de impuestos sobre la renta. Eso sí te quita esa obligación, te exime de esa obligación, pero no te exime de no llevar una contabilidad como tal. Ok, y si obviamente fuera una persona que sí tengo la obligación, por ejemplo, una persona física que tenga 4,5 millones de ingresos, eso ya me obliga a enviar contabilidad, ¿verdad? Sí. ¿Ahí qué me pasaría? ¿Me van a poner una multa? Multa.
que no está tan cara, al final del día, digo, de todo modo yo ya quisiera traer una bolsa, pero te ponen una multa que va alrededor de los 10,000 a 11,000 pesos. 10,993 pesos. 10,293, fíjate. Y eso lo dice el artículo 83 del código, Sí. con su cuantificación del 84. Dice, tienes que llevar tu contabilidad y no nada más enviarla, llevarla y enviarla Así al es. SAT. Últimamente no ha emitido multas de ese sentido. No sé si no tiene todavía su base sólida la autoridad para que de forma automática, así como llegan las cartas de invitación, te emita la multa como tal por no subir tu obligación, pero existe la multa, ¿no? No ha sido muy reincidente la autoridad a estar mandando multas por esa parte, porque existen algunos otros beneficios que ya se tendrían que ver en materia de defensa fiscal, pero sí, con cierta actividad y cierto tope en cuestiones de ingresos acumulables, ya te obliga a llevar y subir la contabilidad como tal, ¿no? Sí, claro. Que realmente para personas físicas estaríamos hablando de arriba de los 4 millones, para morales en todos los casos. En todos los casos. Y la diferencia que existe entre la moral y la física es que una es en base a flujo y en otra a cuestiones de erogaciones para determinar tu base tributaria, ¿no? Sí, sobre una base de devengado, ¿no? Sí. Fíjate. Y son cosas ahí, Lalo, que tenemos que ir observando, ¿no? Porque entonces vamos a tener que llevar, en este caso, lo que son nuestros sistemas correctamente. ¿Cuál sistema es el mejor? Yo me atrevo a decir, Lalo, que todos tienen fallas, todos tienen detalles. Al final del día, ¿cuál es el mejor? El que más te gusta utilizar, ¿no, Lalo? Sí. Es decir, por ejemplo, yo puedo decir a mí me gusta el COI, tú puedes decir a ti te gusta el Control Control 2000, otro puede decir a mí me gusta el Sinube, otro día yo le entré el Contalink. Pues mira, el hecho es que lo sepas usar, que apliques consistentemente los criterios y entonces sin ningún problema vas a poder hacer tu contabilidad, ¿no, Lalo? Sí. Independientemente de los controles que se puedan tener y el programa que suelas utilizar para determinar tu base tributaria, siempre hay que tener en cuenta, y volvemos a Elías Lara Flores, Javier Moreno y todos aquellos grandes aportadores a cuestiones de contabilidad, que debemos de tener conocimiento de qué tipo de saldo tiene cada una de las cuentas que vamos a llevar en contabilidad, para poder expresar estados financieros o poder enviar una información ante el portal del SAT, ¿no? Siempre tener muy presente para hacer un asiento contable qué tipo de saldo, qué tipo de, si es deudora o acreedora la cuenta, para que pudieras hacer un asiento contable, para qué sirven las cuentas de orden, como decía bien aquí el maestro Carlos, que se cargaba una venta, las ventas no se cargan, no tienen, claro, se abonan, tal vez si se cargan las devoluciones o rebajas sobre ventas, o en diferentes puntos que podrían hacer algún descuento, ¿no? Y fíjate, y creo que lo dijiste muy claro, ¿no? Hoy día los muchachos ya no saben qué es la naturaleza de una cuenta. De manera general vamos a decir, a ver, todo el activo es deudor, con excepción de la cuenta de provisión de cuentas incobrables, lo que serán las depreciaciones y por ahí la cuenta de amortizaciones. Todo lo demás es deudor. Sí. El pasivo, todo acreedor. El capital tiene las dos, tiene cuentas de naturaleza acreedora y deudora, ¿no? Todo lo que es aportación de socios, acreedor. Así es. Utilidades retenidas de ejercicios anteriores, acreedor. Pérdidas acumuladas, deudor. Y vienen los resultados honoris, que son deudores y acreedores al mismo tiempo, Así ¿no? es. Ahora, en los resultados, todos lo que es ingresos, es decir, ventas, intereses ganados, otros ingresos, etcétera, todos son acreedores. Depósitos no identificados. Depósitos no identificados, todos son acreedores. Sí, y hay que hacer hincapié que subir contabilidad no es subir todos los asientos contables para personas que pudieran ahorita estar checando y todavía están dentro del periodo de prepa, universidad. Lo que se sube es la balanza de comprobación
del cierre del ejercicio, porque ahí se muestran los saldos. Por eso hago hincapié de que debemos de tener conocimiento qué saldo maneja cada una de las cuentas, porque eso es lo que va a revisar la autoridad. En el caso de que decían, Arturo fue el que dijo que si teníamos que presentar información para cuando solicita uno la devolución del IVA. Por eso es importante, vuelvo a analizar, de que cuando solicitas tu devolución, te solicitan que subas las pólizas y esa póliza traiga anexa o se le anexa el CFDI. Ahí sí te piden póliza por póliza, para que cuando es de manera virtual la auditoría o cuando sea como visita domiciliaria. Por eso es importante tener un asiento contable, llevar un programa contable, porque te lo van a pedir que lo subas, así como subes la balanza, van a pedir que subas la póliza para que verifique que si realmente esa erogación o ese ingreso fue acumulable o de dónde nace ese saldo a favor del impuesto al valor agregado. Y fíjate, vamos a hacer énfasis en esto último, Lalo. Si me van a hacer una visita domiciliaria, el Código Fiscal dice en el artículo 42 que esas son para revisar contabilidad. Es decir, no dicen, ve a revisar su cálculo de impuestos, dice, ve y revísale su contabilidad. Así es. Y lo mismo dice para los fines de las personas físicas, nada más ahí pues traen ese tema de flujo de efectivo. Sí. Entonces, son cosas, Lalo, que de repente pues la gente no sabe. ¿Y qué es lo que nos pasa? Me llega la orden de visita y ¿qué es lo primero que dice? Dame tu contabilidad. ¿Mi qué? Sí, tu contabilidad. ¿Y qué es eso? ¿Con qué se come? Pues, ¿qué crees? Multa, ¿verdad? Así es. Y eso definitivamente nos trae problemas realmente serios con situaciones que debemos de cuidar. ¿Por qué? Primero, desde el punto de vista del cliente, pues que el cliente no tiene información. Desde el punto de vista fiscal, me pueden presumir ingresos o me pueden echar para atrás gastos que sí son 100% deducibles, ¿no, Lalo? Así es. El hecho de no llevar una contabilidad te hace acreedor a diferentes cosas, ¿no? Hacerte la presuntiva de ingresos acumulables, porque pues no tienes un libro de diario, no le puedes demostrar a la autoridad cómo determinaste tu base tributaria, porque no llevas contabilidad, no tienes los 3 libros de diarios que te mencionan y te solicitan que se entreguen, ¿no? Esa es la primera. La segunda, ya no tienes el beneficio al hacerse una presuntiva, ya no te da el beneficio de la deducción autorizada, ¿no? Y podría ser que todas tus deducciones son autorizadas, pero pues decidiste llevarlo en un programa de Excel, ¿no? Se termina esa parte. ¿Y qué otra cuestión te podría suceder? Que viene de una multa desde 20 por no entregar libros hasta la más excesiva que marca que son 60,000 pesos porque te hacen 3 notificaciones a que entregues los libros de contabilidad y llega una multa de 60,000, no pagas la multa de 60,000, procedente vienen a la cancelación de tus sellos y así van ahondando en temas y se te restringe, se podría decir, tu actividad preponderante que haces por no tener una contabilidad como debería de ser. Uf, Lalo, el tiempo vuela, ya estamos por terminar nuestra charla de hoy. Acabas de dar recomendaciones muy importantes, pero ¿algo más que quisieras agregar para nuestra audiencia? Volver a hacer hincapié en que lleven su contabilidad, no paguen si 250 o 3,000 pesos, sino hay que aventarnos un clavado a la ley de impuestos sobre la renta y cumplir con esos requisitos, ¿no? ¿Qué son los beneficios? Que tengamos deducciones autorizadas, que no me determine a base de presuntiva, que no me determine un ingreso acumulable solo con estados de cuenta, tener accesos al llevar una contabilidad sana, tener estados financieros o cumplir con los 4 últimos estados financieros que le pidieron a las personas morales. No lo veo tan lejos que para personas físicas se lo soliciten. Entonces, al cumplir con eso, pues tienes acceso a ciertos créditos, y apalancamiento, porque puedes demostrar de que sí tienes una actividad y sí tienes cómo afrontar esa situación, ¿no? En las razones de liquidez, como decía el maestro Carlos, o apalancamiento, ¿no? Claro. Pues bueno, Lalo, muchísimas gracias por haber atendido mi invitación. Espero no sea la primera y no sea la última. No. Y pues la verdad es de que
Han sido muy, muy enriquecedores todos tus comentarios. Y pues bueno, amigos, esto fue Fiscal en Serio y nos vemos el próximo mes en nuestro programa. Muy buenas tardes a todos. Cúbranse de la lluvia.